Buen día, profesor. Somos el grupo 3. Los integrantes son Abad, Quiste, Cato, Jocelyn, Arce, Melina, Walter Andrés, Liaupa, Tirado, Kevin Maricielo, Pérez, Fernández, Gerson, Niño y quien les habla, Miguel Mendoza 16. El tema que trataremos es ángulos y triángulos. Concepto de triángulo plano. Es la abertura comprendida entre dos semirrectas unidas en sus extremos en un punto llamado vértice. Se clasifica de acuerdo a su medida en ángulo agudo, ángulo recto, ángulo llano, ángulo obtuso, ángulo entrante y ángulo perígono. Un ángulo plano tiene los siguientes elementos: dos semirrectas, abertura. Las dos semirrectas, combinadas en el gráfico, es lado, vértice y lado. Es denominada lados y su punto común vértice. Existen otras clasificaciones de los ángulos cuya explicación se encuentra en este link, en esta página de que estoy pasando el video. Ahorita le voy a hablar sobre sus clasificaciones de cada ángulo. Agudo, su medida se encuentra entre 0 y 90 grados. Recto, su medida es de 90 grados. Obtuso, su medida se encuentra entre 90 grados y 180 grados. Llano, su medida es de 180 grados. Entrante, su medida se encuentra entre 180 y 360 grados. Y perígono, su medida es de 360 grados. Los ángulos pueden medirse en grados, radianes, gradientes. Grados. Un grado es un ángulo central que equivale a las 300ª parte de una circunferencia. Como mostramos acá, nos mostramos una circunferencia en este espacio que encontramos en este espacio chiquitito, vale 1 grado. Radian. Un radian es un ángulo central subtendido en un arco cuya longitud es igual a la radio de la circunferencia. Como mostramos en la imagen, está la circunferencia y en esta partecita que está pintada vale 1 radian. Un gradiente. Un gradiente es un ángulo central que equivale a las 400ª parte de una circunferencia. Vamos a sacar la circunferencia y esta partecita vale 1 grado. Ángulos planos. Se cumplen 5 teoremas si los ángulos entre rectas paralelas son cortadas por una recta secante. En el ejemplo 1, los ángulos alternos externos son congruentes, es decir, alfa y alfa son iguales, así como beta y beta son iguales. En el segundo ejemplo, los ángulos alternos internos son congruentes, son iguales. Vemos el ejemplo teta y teta son iguales, así como y son iguales. En el ejemplo 3, los ángulos correspondientes son congruentes e iguales o iguales. Beta y beta son iguales, así como alfa, alfa, teta, teta, y, según el ejemplo que vemos. En el ejemplo 4, los ángulos conjugados externos son suplementarios. Es decir, que alfa y teta suman 180, así como beta y suman 180. En el quinto, los ángulos conjugados internos son suplementarios. En el ejemplo vemos teta más alfa es igual a 180, como y más beta es igual a 180. Esto es lo que vemos de acuerdo al teorema cuando los ángulos entre rectas paralelas son cortadas por una secante. Vamos a ver en esta ocasión los elementos de un triángulo. Empezamos con un elemento que es muy importante. Estamos hablando de la altura. La altura acá está dividido por una línea de color rojo. La altura se traza, o es un segmento, que une al vértice con el lado opuesto de dicho vértice, que se denomina base. Acá en este caso, la altura es el segmento de color rojo, como mencionaba, que une al vértice B con la base, el lado AC. El ángulo que forma la altura con la base es recto, es decir, de 90 grados. Vamos a ver el tema del ortocentro, que es otro elemento. Como hay 3 vértices, hay 3 alturas, que se cortan entre ellas en un mismo punto denominado ortocentro. Acá podemos verlo de color verde.
Cada una de las alturas forma un ángulo recto con su respectiva base del lado opuesto. También tenemos la mediana. El punto medio de un lado es el punto que divide dicho lado en dos segmentos con la misma longitud. La mediana de un triángulo es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Es el vértice y el punto medio del lado opuesto sería entre B y C. El segmento rojo es una de las medianas. Una nota, el ángulo que forma la mediana puede no ser recto. A tomar en cuenta. Tenemos también el baricentro. Como hay tres vértices y tres lados, hay tres medianas. Las medianas se cortan en un mismo punto denominado baricentro o controide. Acá podemos verlo del punto verde, donde la intersección de las medianas se le denomina baricentro. La bisectriz. La bisectriz de un ángulo es la recta que divide en dos partes iguales. Es decir, acá vemos que es un ángulo de 50 grados y lo dividimos 25, 25 a cada lado. Nota, el ángulo que forma la bisectriz con el lado opuesto puede no ser recto. Tenemos el incentro. Como hay tres ángulos, hay tres bisectrices que se cortan en un punto denominado incentro. Acá podemos apreciar que es también la intersección. Está denominado con punto verde. Pues, por mi parte me tocó exponer sobre los teoremas de los triángulos. ¿Qué es un teorema? Son preposiciones o propuestas que se pueden comprobar. Es decir, que no importa cuántas veces se utilicen, siempre obtendrán el mismo resultado. Y mostraré los teoremas más conocidos, como por ejemplo el teorema de los ángulos interiores, que dice que la suma de todos los ángulos interiores siempre será 180. Siempre será 180 grados. O el teorema de la medida de ángulos exteriores, que dice que la suma de, como vemos en la imagen, la suma de los ángulos, por ejemplo, de A y B, se da el ángulo externo de C. También está el teorema de los ángulos exteriores, que dice que la suma de todos los ángulos exteriores de un triángulo siempre será 360 grados. Está el teorema de las longitudes, que sirve para demostrar si un triángulo existe. Y se puede poner a prueba con cualquier lado. Es algo que debe cumplir en los tres lados para que el triángulo exista. Por ejemplo, acá toma como ejemplo A. Dice que A tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados restantes, pero a su vez tiene que ser mayor que la resta de ambos lados restantes. Y si cumple eso, el triángulo existe. También está el teorema de la altura, que nos dice que la altura siempre será perpendicular a la hipotenusa. Y eso hará ciertas proporciones. Por ejemplo, como vemos en la imagen, se deduce que A sobre D es igual que B sobre X y a su vez X sobre C. El teorema nos dice eso. Y está el teorema más conocido de todos, que es el teorema de Pitágoras, que funciona solo con triángulos rectángulos. Y nos dice que la suma de ambos catetos al cuadrado será equivalente a la hipotenusa al cuadrado. Clasificación de triángulos. Tenemos según la medida de sus lados. El triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales y sus tres ángulos interiores también. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno distinto, al igual que sus ángulos interiores. Dos iguales y uno distinto.
Tenemos en el triángulo escaleno que los tres lados son distintos, al igual que sus tres ángulos interiores. Según la medida de sus ángulos, el triángulo acutángulo es aquel que tiene tres ángulos agudos. Esto quiere decir que los tres equivalen a menos de 90 grados. Tenemos el triángulo rectángulo, el cual el interior ángulo A es recto. Esto quiere decir que equivale a 90 grados y los otros dos ángulos son agudos. Tenemos el triángulo obtusángulo, que el ángulo interno A es obtuso. Quiere decir que vale más de 90 grados y los otros dos ángulos son agudos. Ejemplos. El complemento de la medida de un ángulo es igual al suplemento de la medida del otro ángulo. Si la suma de las medidas de dichos ángulos es 100 grados, hay el suplemento de la medida del mayor ángulo. Tenemos que el complemento es igual a 90 menos alfa y el suplemento es 180 menos beta. Al igualarlo, obtenemos que beta menos alfa es igual a 90 grados. Del dato, beta más alfa es igual a 100. Eso lo obtenemos del ejemplo. Y obtenemos que beta es igual a 95 y alfa es igual a 5. Nos piden hallar el suplemento de la medida del mayor ángulo. Esto quiere decir de 95 y el suplemento de 95 es 85. En el siguiente caso tenemos que en esta figura que se puede observar tenemos que AB es igual a BC y el perímetro del triángulo APQ es 20 centímetros. Si PC es X, me pide hallar el mayor valor entero que puede tomar el X. Solución. El triángulo APQ nos dice que su perímetro vale 20. Eso quiere decir que A más B más C es igual a 20. Para saber si este triángulo existe, aplicamos una fórmula, lo cual nos da que corresponde que este triángulo es existente, lo que nos da que X es menor a 10. Esto quiere decir que el mayor valor entero que puede tomar X sería 9, porque es el número que se le acerca, ya que no puede ser 10. La respuesta sería 9. Muchas gracias.